Podríamos definir que la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento y el comportamiento humano. Y entender también que es el estudio de nosotros mismos. Al igual que toda la ciencia, la finalidad debe estar orientada al beneficio de la especie. La psicología se hace la pregunta de por qué pasa, por qué el ser humano piensa de la forma que piensa, por qué actúa de la forma en la que actúa y de la forma en la que cada individuo experimenta la realidad, no solo en la percepción, sino en la significación de su propia existencia. Cada caso es particular. La psicología, por eso, es la necesidad de atenderlo uno a uno, ¿no? Hacer el aproximamiento a priori hacia el otro, hacia conocer su historia. La finalidad de la ciencia, en este caso de la psicología, es la ciencia que interviene directo en las conductas humanas, en los seres humanos. ¿Con qué finalidad? Poder generar una mejor calidad de vida. ¿Me regalas por favor tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Zen Hernández, soy psicólogo de profesión y tengo 32 años. Ok. Ya estuvimos platicando un rato y además de ser psicólogo, eres músico, también te gusta el derecho, o sea, eres un tipo, por lo que he podido ver, bastante listo. Entonces, qué agradable tener a alguien muy inteligente aquí que nos va a poder decir las cosas como son. Gracias por la invitación. Obviamente, pues la única intención es informar, ¿no? y proveer conocimiento veraz y oportuno. Sí. Zen, si te parece bien, vamos como muy directo al grano. Adelante. De entrada, me gustaría, si te parece bien, que nos des la definición más cercana que existe de qué es la psicología, Okay. porque creo yo que está incluso tan, no me gustaría usar esta palabra, pero no encuentro otra, de moda, la psicología, que yo creo que ya se perdió el sentido de lo que es en realidad. Entonces, ¿qué es la psicología? Excelente pregunta que valdría la pena incluso un seminario para disiparla. Sin embargo, brevemente, y retomando este libro, Introducción a la Psicología de Trillas, donde se hace esta pregunta, bueno, hay muchos autores, hay muchas definiciones, hay autores con definiciones parciales o muy enfocadas, dependiendo de la escuela, ¿no? Específicamente a qué es la psicología, pero a estas alturas del partido y con la psicología ya con un poco más de 100 años como ciencia independiente, que eso también es importante subrayar, está en pañales, ¿no? O sea, es muy poco tiempo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la física tradicional o la biología o las ciencias duras per se, inclusive otras ciencias sociales, por ejemplo, el derecho, pues lleva estudiándose o gestándose los últimos 3000 años, ¿no? De nuestra historia. Y la psicología, si bien se ha abordado de diferentes formas, apenas occidentalmente, por así decirlo, pues se ha instaurado, ¿no? Como que, no hablemos de sus inicios, sino hablemos de dónde estamos ahorita, podríamos definir que la psicología es la ciencia que estudia el pensamiento y el comportamiento humano. Lo entrecomillo, hay diferentes autores, por ejemplo, Williams habla justamente de esta definición, pero hay que pensar que hay otros autores de corte cognitivo-conductual que inclusive ven el pensamiento como una conducta. Y vale la pena también hacer hincapié, ¿no? Entonces, retoma el sentido epistemológico, ¿no? Logos de la psique, de la psiquis, alma, el estudio del alma, ¿no? Desde de cómo pensamos y siendo la conducta parteaguas o generada también a partir del pensamiento. Okay. ¿Y cuál es la finalidad de la psicología? Esto es sumamente importante y recalcarlo, al igual que toda la ciencia, la finalidad debe estar orientada al beneficio de la especie, a una mejor calidad de vida y entender también que es el estudio de nosotros mismos. Es, además de la antropología, que la antropología tiene más una visión y antropólogos, corríjanme adelante, los escucho, ¿no? Bienvenidos a la plática. La antropología tiene un orden más descriptivo, desde la etnografía, desde saber qué es lo que pasa, ¿no?
La psicología se hace la pregunta de por qué pasa, por qué el ser humano piensa de la forma que piensa, por qué actúa de la forma en la que actúa, y entonces, pues, esto qué genera, ¿no? Es un estudio de la parte orgánica del ser humano, pero también de su parte social, de su parte racional y de la forma en la que cada individuo experimenta la realidad, no solo en la percepción, sino en la significación de su propia existencia. Oye, Zen, y te hago una pregunta. Adelante. Siento que como que en general la sociedad tiene o tenemos, yo soy parte de, una tendencia a buscar ser uno mismo, ¿no? O sea, sé tú mismo, ser único, ser irrepetible, ser inigualable. Pero ¿qué tanto podemos ser únicos y qué tanto somos del libro de texto? Una pregunta eh, interesante también. ¿Por qué? Porque sí, todos los seres humanos somos únicos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, una cosa es la estadística, la descripción de texto, la conceptualización, la patologización o racionalización de lo que es el ser humano. Y otra cosa, dirían por ahí muy burdamente, pues es la tropicalización, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, no? No es lo mismo la depresión en concepto, en libro, a la depresión que fulanito o sutanito puede estar atravesando, ¿no? ¿Por qué? Porque sus condiciones de vida son diferentes, económicas, sociales, etcétera. Tiene acceso a la salud, no tiene acceso. Vaya, ¿no? No podemos decir que toda la especie en general es lo mismo, ¿no? Sí hay características generales, sí, pero ya depende del individuo lo que haga con eso, ¿no? Cada caso es particular. La psicología, por eso, es la necesidad de atenderlo uno a uno, ¿no? Hacer el aproximamiento a priori hacia el otro, hacia conocer su historia y a través de su historia, pues revisar qué herramientas o qué conocimiento de la ciencia, en este caso la psicología o ciencia sí, o otro tipo de ciencias, puede ser también la nutrición, por ejemplo, pues puede ayudarle a sus propias condiciones de vida. Entonces podemos concluir que la psicología es una ciencia. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué es considerada una ciencia? Habrá que pensar justamente el discurso y la construcción epistemológica desde Hessen, desde cómo se construye el conocimiento, retomar también a Kant y retomar también, ¿por qué no?, a Augusto Comte en cuanto a el positivismo como una metodología práctica de generación de conocimiento, método científico. La psicología, si bien porque todavía no sabemos cómo medir un pensamiento, ¿no? No tenemos la tecnología y del cerebro sabemos muy poco, sabemos muy, pero muy poco, estamos igual en pañales, a pesar de los avances tecnológicos de los últimos 100 años, esto genera a veces discrepancia, ¿no? En ciertas teorías, en ciertas escuelas de psicología, porque en algunas cosas no existe el fundamento metodológico científico, es correcto, pero en muchas otras tantas sí. Ya existe la evidencia científica comprobado aquí en China, ¿no? Ejemplo, XY patología o XY tratamiento, su funcionalidad, su asertividad y su eficacia, porque ya hablamos ya también de ciertas industrias que están reguladas por organismos gubernamentales. Sí, te pregunté esto porque hay mucha gente, he escuchado de verdad a mucha gente decir, no creo en la psicología, como si fuera una deidad, ¿no? Como si hubiera que creer en algo que ves, más bien que existe, pero que no ves, o no sabes si existe, pero, o Claro, sea, no es creer en la psicología es algo que es y algo que funciona porque ya lo comprobó el método científico, por eso es considerado una ciencia. citando a Neil deGrasse, corríjanme si mi pronunciación no es la mejor, citándolo, dice, sobre la ciencia la ventaja es que no necesitas creer en la ciencia para que la ciencia funcione, ¿no? Cada quien es libre de creer en lo que quiera, ¿no? Adelante, el libre albedrío está ahí, su filiación, partido político, etcétera, pero no es una deidad.
La psicología es una práctica, y eso hay que también señalarlo, es una práctica de profesionales de la salud mental en la cual pues hay una importancia a nivel poblacional, hay una importancia general en cuanto a la patología, palabras de Freud, que, bueno, habla de otra cosa, pero me refiero a ese título, a la psicopatología de la vida cotidiana, y en donde la ciencia, como cualquier otra, si una ingeniería, por ejemplo, independientemente del modelo que se tenga, ejemplo, un motor de combustión interna de 1960, siempre va a apostar a una mejora en el diseño, siempre va a apostar a una mejora. Y retomar esto también, ¿no?, de Nietzsche, más rápido, más fuerte, mejor. La finalidad de la ciencia, en este caso de la psicología, es la ciencia que interviene directo en las conductas humanas, en los seres humanos. ¿Con qué finalidad? Poder generar una mejor calidad de vida, cualesquiera que sean sus condiciones. Y esto es complicado, ¿no? Ok, vale. Entonces, bueno, esta ya nos fuimos como que primero para sentar un contexto como por la parte, vamos a decir, teórica de la Claro, claro, psicología, pero ahora vámonos una pequeña parte de la entrevista a la parte humana, totalmente. a la tuya como hombre, Uh-huh, como Zen Hernández. uh-huh. ¿Tú por qué te convertiste en psicólogo? ¿Qué te llamó la atención de la psicología? La pregunta más, no más complicada, tal vez más fácil de responder. ¿Por qué? ¿Qué me llamó la atención de la psicología? Bueno, justamente este tema, ¿no? ¿Cómo ayudar a la gente? ¿Por qué ayudar a la gente? Porque como ser humano, y que es muy importante, ¿no?, retomar que una cosa es el psicólogo en el consultorio y otra cosa, pues, nuestra propia relación, ¿no?, que tenemos como individuos. Como sujeto del lenguaje, como sujeto de mis propias condiciones, viví durante mi adolescencia una gran amistad. Mi amigo se llamaba Héctor y esta persona se suicidó a sus 18 años. Él quería ser psicólogo, no lo pude ayudar en ese entonces. Imposible, ¿no? Yo también tenía 18 años, ¿no? Y entonces decidí, quizá altamente criticable, adelante, yo estoy abierto a la escucha, al debate, pero mi intención fue buscar ayudar a la gente que pudiese tener depresión, primeramente, que poder evitar un suicidio. Eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Ok, entonces eso significa y es, pues es hasta obvio, ¿no? Pero de todas Ujú. maneras no quiero dejar de decirlo que para ti Claro, fue horrible vivir eso, ¿no? sí, yo cargué el cuerpo de mi amigo a donde lo sepultamos. Yo lo velé, yo estuve ahí, no cuando murió, pero sí, en el proceso de desecho de su cuerpo, ¿no? De ese cascarón y pues lo impactante, ¿no? Uno es joven, uno no piensa que eso le va a pasar a un amigo, ¿no? Y, y la parte de extrañarlo, ¿no? Esto es súper importante porque éramos muy unidos, éramos muy unidos. Entonces es difícil. Y señalar esto, el dolor como experiencia humana universal, la muerte como destino y experiencia humana universal. Yo te entiendo en ese aspecto, no era mi mejor amigo, pero sí era de mis mejores amigos, Uh-huh, de las personas que más quería en el mundo, mi amado amigo Daniel Jaimes. uh-huh, Él se suicidó uh-huh, cuando teníamos 25 años, pero desde que teníamos como unos 13 o 14, me acuerdo que me mandaba cartas en donde él plasmaba un sinsentido y un vacío brutal en su uh-huh, existencia, ¿no? Y ahora que soy una mujer de 43 años, veo en retrospectiva y digo, qué depresivo era Daniel, cómo lo veía todo claro, desde una perspectiva profundamente oscura. Y de haber sabido, me habría dado cuenta que él era una persona depresiva y que ayuda. necesitaba Uh-huh, ayuda, necesitaba medicina uh-huh, y él claro. se automedicaba Uh-huh, con heroína y con alcohol. Entonces, hoy en día entiendo que mucha gente
se automedica con drogas Es correcto. y o con alcohol Ujú. la ansiedad y la depresión. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿en Adelante. qué momento de tu vida, no sé si fue a los 18 años o fue tiempo después, te diste cuenta de, es que Héctor estaba mal y no sabía lo mal que estaba? Él sí sabía, de hecho él tenía un tratamiento, obviamente no el mejor, ¿no? Si no hubiera sido diferente, sin embargo, no fue suficiente, hay que remarcar eso, ¿no? El tratamiento que él tuvo por X o Y razón, no culpo a los profesionales de la salud mental, sin embargo, eso sí me hizo a mí tener el hincapié de buscar una preparación y buscar las mejores opciones para que la gente que yo pudiese ayudar o que he estado ayudando estos años, pues pudiese tener las mejores opciones, ¿no? Desgraciadamente también está muy romantizado el tema de la depresión, ¿no? El club de los 27, ¿no? El club de los 27 es un club de depresión, ¿no? O sea, de personas con problemas de salud mental o con ninguna atención, ayuda de salud mental. Justamente pasa esto que refieres, ¿no? La automedicación, hay que subrayarlo también así, súper importante, esta búsqueda de los individuos por sentirse mejor, un poquito mejor, y que tiene una explicación científica también, ¿no? A nivel neuroquímico, el alcohol que se, se transforma en azúcar, pues genera una producción de serotonina, genera una sensación, justamente la serotonina es la sustancia que hace falta o que no está en un balance en la sintomatología de ansiedad y depresión. Entonces, cuando hay el consumo de ciertas drogas, por ejemplo la cocaína, la heroína, y ni siquiera drogas, puede ser el juego, puede ser el chocolate, puede ser la comida, pues hay un aumento en el sistema de recompensa, justamente en el hipotálamo, en donde se manda una señal a una mayor producción de dopamina y de serotonina con ciertas conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro le dice al cuerpo, cuando tienes esta conducta yo me siento bien, búscala. Esa es la base de la adicción. Y entonces estas personas generan adicción y estas personas terminan suicidándose, dándose un escopetazo en la cabeza, ahorcándose, muriendo de sobredosis. ¿Por qué? Porque son personas que están buscando aliviar su dolor. Y entonces el suicidio se vuelve la única forma, porque intentándolo todo y no encontrando respuesta, la muerte es la última solución. Claro. Ok, entonces, a ver, regresando un poquitito. Héctor muere. Uh-huh. ¿Y en qué momento dices, quiero estudiar psicología? A ver, esta Sí, pregunta tiene dos caminos. claro. Uno, ¿quisiste estudiar psicología como yo voy a estudiar lo que tú no pudiste estudiar, Héctor? O bien voy a estudiar psicología porque contigo, Héctor, me di cuenta de que es necesario ayudar a la gente. Porque contigo, Héctor, me di cuenta que es necesario. Ok, entonces, podemos hablar, Zen, de el efecto, más allá de que cuando se murió Héctor, tú decidiste estudiar psicología y dedicarte a ayudar gente, Es correcto. a ti a nivel depresión o a Uh-huh. nivel tristeza, Uh-huh. a nivel afectación emocional para Uh-huh. ti, ¿cómo Uh-huh. fue esa muerte? Justamente el tema es la depresión, la tristeza es una condición humana también. No podemos eludirla. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo la llevamos, cómo la atravesamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos lo experimentarán de X o Y forma. La depresión tal vez no necesariamente, pero sí la tristeza. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y Uf, depresión? gran pregunta. Voy a hablar sobre dos terminologías para ubicarlo bibliográficamente. La primera entre Freud. Freud tiene un texto que se llama Duelo y Melancolía, en donde justamente antes de que existiera el concepto como tal de depresión en un manual estadístico diagnóstico como el DSM-5, bueno, el 6, ¿Ya está el 6? sí, antes de tal cosa, él aborda este tema justamente, Se llamaba nostalgia, ¿no? melancolía.
Y en esta melancolía él define uno, el tiempo y la intensidad, a partir del proceso de una pérdida, de un duelo. Por eso se llama duelo y melancolía. Y vale mucho la pena ese texto porque es una de las primeras aproximaciones a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza o depresión? ¿O en qué momento se hace patológica esta emoción? A ver, explícanos. En el Manual Estadístico de Diagnóstico, cuando hablamos de sintomatología, uno, no es solo el sentirla, porque podemos decir que todas las personas también pueden sentir ansiedad o depresión en algún momento de su vida, o tristeza, muy profunda, muy intensa, pero sí hay que hablar, uno, de la temporalidad, que es un síntoma extendido, y dos, los llamados criterios de diagnóstico. Pensamientos de muerte, que ese es como el que más suena, ¿no? Pensamientos de suicidio, autolesiones, sentirse desganado en la vida, insomnio o hipersomnio, que tiene que ver justamente con la regulación de ciertos neurotransmisores muy específicos. Y podemos diagnosticarla pues justamente a partir de dos brechas. Bueno, se tiene que hacer una investigación, un estudio de caso específicamente sobre cada individuo y a partir de ahí determinar pues justamente si alguien dice es que me siento muy mal, me siento deprimido porque murió mi mamá, pues es perfectamente normal, no es para menos, es una emoción perfectamente natural, ¿no? Pero si uno dice, bueno, a lo mejor empezó cuando murió mi madre, pero llevo un año así. Ok, ya es diferente. Ya hablamos de que a lo mejor hay un proceso de duelo que no está lo suficientemente resuelto o terapéuticamente hablando no está lo suficientemente bien tratado y genera esta condición. O también la parte idiopática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por una genética, ¿no? En donde hay una población específica mundial de la especie, otra normalidad, en donde esta población pues produce menor cantidad de niveles de serotonina. Hay menor serotonina disponible. ¿En ciertas poblaciones? Sí. ¿Cómo en cuáles? Toda la población mundial tiene pues una patología social de depresión. Hay tasas que se miden por X o Y razón y se puede explicar a nivel neuroquímico. Y hay ciertos países del mundo que son mayor... top, sí, claro, como Japón. Japón, por ejemplo, tiene entre el 300 o el 400% de tasa de suicidio superior a la de, en teoría, cualquier país promedio. El promedio de suicidios por cada 100,000 es de 6 a 9 habitantes, me parece. Es muchísimo. Sí, de hecho, si lo vemos así, el suicidio siempre ha estado en la población. Aumenta o baja, por ejemplo, diciembre es el mes con más suicidios. ¿En Japón es cierto que la tasa de suicidios es tan alta por la soledad, que hay como una pandemia de soledad? ¿O hay una onda genética por ahí entre los japoneses? No puedo decirlo, no puedo hacer alguna aseveración porque no soy japonés ni tampoco tengo estudios, ¿no? Per se o más profundos en cuanto a la población japonesa, porque pueden ser muchas cosas. Hay por ejemplo, Corea también tiene algunas situaciones similares. Se le atribuye más a una cuestión cultural sobre los altos parámetros y exigencias que tiene la cultura japonesa. De hecho, hay un monte que le llaman el monte del suicidio. No recuerdo ahorita el nombre. Y un bosque también. Ajá, es el mismo. Y el suicidio, hay diferentes formas de analizarlo. Está esta autora que se llama Naomi Klein, tiene este libro buenísimo que se llama Teoría del Shock, en donde ella justamente hace la relación entre suicidios y catástrofes naturales, específicamente 2004 Katrina en Nueva Orleans. El caso de Naomi Klein, ella lo aterrizó directo en Katrina 2008, viene en este libro, Teoría del Shock, y justamente ella hace la hipótesis en donde situaciones sociales muy complicadas eleva la tasa de suicidios y que hay ejemplos muy claros históricos, por ejemplo, la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿no? ¿La económica? Sí, la económica que fue en 1919, 1920, por ahí.
la gente aventándose creo que hasta hay un poquito de cine por ahí de gente aventándose de los edificios. Aquí en México también tuvimos un periodo muy difícil con la crisis del 94. Yo hice una investigación por allá del ¿Con la 2014. devaluación? Con la devaluación del peso en 1994, por ahí, deberá estar mi investigación ahí en los anales de la UAM, mi alma mater, pero justamente hice la hipótesis y establecí por lo menos visibilizar que el fenómeno del suicidio en 1994 aumentó 400%. La hipótesis fue por condiciones económicas sociales, se genera una psicopatología social. ¿Qué es una psicopatología social? Un término muy complicado, difícil de manejar teóricamente. Freud hablaba de la histeria colectiva, por ejemplo. Es hablar de una patología que sucede por ciertas condiciones a una población. El ejemplo más cercano es una patología social de ansiedad y depresión que tuvimos con el COVID-19 por las condiciones de encierro. Hubo también registros altísimos incluso en la venta de antidepresivos, en la venta de ansiolíticos, a raíz de la pandemia. Podemos decir, ¿hubo una ansiedad o incluso depresión colectiva? Sí, sí la hubo. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, hay que tropicalizarlo, ¿no? Hay que hablar del estudio de caso de la persona que lo vivió, ¿no? Pero de que sucedió a nivel mundial, sí, totalmente. Sí, o sea, seguimos sufriendo los estragos de la depresión de la pandemia porque hay muchísima gente que nunca se la trató, ¿no? Sí y no, porque también lo que hizo la pandemia fue visualizar las condiciones actuales de depresión. ¿Qué quiere decir esto? La depresión y la ansiedad ya existía antes de la pandemia, solo que no eran tan visibles, no eran tan prontamente tratadas y sobre todo no habían políticas. Incluso hubieron políticas en pandemia de salud mental. La gente al estar encerrada en su casa pues tuvo que hacerse la pregunta de cómo voy a aguantar las condiciones de encierro. Cuando estabas estudiando psicología, Sí, hace rato me platicabas que sí. hiciste prácticas o estuviste mucho tiempo estudiando o explícame por favor, estuviste en un hospital psiquiátrico. Sí, estuve en el doctor Samuel Ramírez Moreno, que está ahí en Eje 10, aquí en Ciudad de México, en Eje 10, esquina con Carretera Puebla, ya terminando la Ciudad de México. Estuve ahí 2 años. Un año estuve haciendo mi servicio social como clínica de la psicosis y otro año estuve haciendo prácticas profesionales como voluntariado con el doctor Alberto Carvajal, psicólogo que tiene bueno, la investigación más profunda de la psiquiatría aquí en México. Y pues estuve trabajando literalmente en su mayor parte con pacientes psicóticos. ¿Qué es un paciente psicótico? Excelente pregunta. La psicosis es normalmente la cara de la locura, donde se habla de la alucinación, de la violencia, de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una clase de psicosis. Y estos pacientes alucinaban propiamente, tenían alucinaciones de X o Y índole. Hay auditivas y visuales, ¿no? Sí, la definición de una audición, perdón, de una alucinación es escuchar o ver algo que no existe, ¿no? No es como cuando pasa un sonido y pensamos que es la alerta sísmica. Eso es una alucinación, sí. ¿Todo el mundo alucina? Sí, también. De hecho, la locura está muy... Vaya, estamos más cerca de la locura que de la cordura, está muy satanizada, por así decirlo, pero es algo muy común. El propio proceso creativo o la fantasía, el sueño incluso pudiera tomarse como alucinatorio, ¿no? Es un proceso de creación en donde se genera algo que no existe, ¿no? Como un Las sueño. personas que son muy creativas están un poquito locas. Algunos dirían que sí. Yo diría que todos lo estamos en cierto nivel. En palabras de Deleuze y Guattari, diría todos somos psicóticos
Lo que cambia es el síntoma. Si es un síntoma neurótico o es un síntoma psicótico, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de alucinar todos la tenemos. De hecho, las poblaciones de hospitales psiquiátricos son más los pacientes psicóticos que desarrollan una psicosis o una esquizofrenia que aquellos que es genética. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, Lutero. Martín Lutero era abogado, en algún momento casi le cayó un rayo, él se lo atribuye a Dios y a partir de ese momento decidió dedicarle su vida a Dios. Un momento catártico que podríamos decir inclusive esquizoide, porque pensó que le habló Dios, ¿no? Juana de Arco es otro, ¿no? Dios le hablaba directamente, ¿no? Ok, entonces la psicosis es una persona alucinando. Entiendo que mi definición es términos simplista. Prácticos, sí, y vale la pena tomarlo así, ayuda mucho a visualizarlo. Sí, viene sobre todo de un tratamiento heredado de los leprarios. De hecho, Foucault, Michel Foucault, tiene este libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, 2 tomos. Él habla de por qué existen hospitales psiquiátricos, ¿no? Es de la locura solo existe ahora o ha existido siempre. La respuesta es siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Que el tratamiento que tenemos actualmente, bueno, pues es occidental. Después de, en la época clásica, en Europa, de la pandemia de lepra, la lepra fue un fenómeno tan importante para Europa que se crearon instituciones para trabajarlos, que son los leprarios, instituciones de encierro donde podían contener a los leprosos que no contaminaran pues a otra gente, que no contagiaran a otra gente. En algún momento, por razones desconocidas, la lepra deja de aparecer y los leprarios se vacían y se hacen la pregunta, bueno, ahora con qué los llenamos, porque ya estaban los edificios, ya estaban las instituciones creadas, ya desconozco, pero si la arquidiócesis o el gobierno local, ¿no? Pues ya le metía un insumo, ¿no? Ya había una política de salud pública, ¿no? Por así decirlo, una biopolítica. Y en ese momento, pues dicen, bueno, ¿a quién podemos meter? Y se meten a los locos. ¿Por qué? Porque de hecho hay por ahí un texto y un video en el cual participé que se llama La nave de los locos, está por ahí en YouTube. Participé en la creación en este proceso cuando estuve en el hospital psiquiátrico. ¿Por qué la nave de los locos? Porque antes a los locos se les solía juntar y se les ponían en una barca sin timón, en alta mar. Se les abandonaba. Dato curioso es que a veces las embarcaciones, como muchas tantas que naufragan, regresan a tierra por el viento, etc. Y lo que los locos hacían, pues hacían incluso un carnaval, ¿no? Se paseaban por las calles, pues haciendo locuras, ¿no? Y la gente pensaba que era un carnaval. Pero entonces, a veces la nave de los locos, pues llegaba, ¿no? A algún lugar, a algún puerto, ¿no? Hasta que, pues justamente existe la creación de una institución, ¿no? Pero la locura siempre ha estado de por medio, ¿no? Calígula, por ejemplo, que se volvió loco por envenenamiento de metales pesados, en el caso del plomo, el mercurio tiene algo que ver también por ahí. La especie, la mayor parte de su existencia solo conoció 5 metales. Oro, plata, cobre, plomo y hierro. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie fueron los metales que estuvieron más a la mano porque son los que se pueden trabajar incluso a temperatura ambiente, como el oro, ¿no? Aunque son maleables, incluido el plomo también, o que la temperatura de fundición es relativamente baja. Y pues el plomo en todas las civilizaciones, ¿cuál es la palabra? Metalúrgicas, el plomo aparece siempre como base. Calígula quedó loco justamente porque la mayor parte de los utensilios de cocina estaban hechos de plomo. Ya. Oye, en ese entonces, en esa época que nos estabas platicando, ¿qué tipo de personas se consideraban locas? La locura ha tenido una serie de definiciones, pero hay que aterrizarla más también con la creación de la ciencia.
¿Por qué? Porque en el momento en el que la razón se vuelve el dogma, se vuelve el paradigma, el imperativo, lo que ya no existe o que va en contra de la razón tiene el nombre contrario, que es los insultos que tenemos actualmente, ¿no? Como estúpido, idiota, ¿no? Imbécil, significan ser irracional, ¿no? Entonces, cuando uno escucha eso, es decirle a una persona, eres lo más irracional, pero cuando uno escucha la palabra locura, es porque incluso puede ser nombrado como la antítesis de la razón, ¿no? Y actualmente usamos ese término, ¿no? Pero las condiciones de creación o la posibilidad de generar esquizofrenia, por ejemplo, la psicosis de guerra, como solía llamarse a lo que ahora conocemos como estrés postraumático. En la Primera Guerra Mundial se empezó a mencionar porque las guerras cambiaron. Ya no la guerra industrializada a partir de la revolución industrial, la primera y la segunda, pues fue eso, fue el genocidio, las armas de destrucción masiva, la matanza en serie, como un proceso industrial. Y en la Primera Guerra Mundial, no recuerdo el nombre de esta persona francesa, eso sí recuerdo, que le denomina psicosis de guerra a soldados que fuera del frente tienen sueños, visiones, alucinaciones de cosas que les pasaron. Claro ejemplo como la película Nacido el 4 de julio de Tom Cruise. Dato curioso, el 80% de los vagabundos en el estado de California para el 2012 aproximadamente, el 80% era veterano de guerra y justamente con estrés postraumático, abuso de sustancias o algún rasgo incluso psicótico. Y hablando del tema de la psicosis, nos estabas platicando que estuviste 2 años en este hospital psiquiátrico, cada año individualmente hiciste cosas distintas, ¿no? Pero bueno, uno voluntariado y el otro era como... Ambos fueron parte de mi formación académica, ambos fueron muy, no similares, pero sí con un objetivo justamente de estudio, eso sí, similar, ¿no? ¿Qué cosas viste que nos puedas compartir? Pues, ¿qué cosas no vi, no? Desde el paciente que no habla, inclusive la UAM tiene esta serie de congresos, conferencias, en donde llevan a pacientes, bueno, se les dice usuarios, del hospital, ¿no? Los locos los llevábamos al auditorio de la universidad a dar conferencias. E incluso había alguno, Alejandro, por ejemplo, le decían el orador, porque era tan suspicaz como yo en este momento o cualquier otra persona dando una conferencia, ¿no? ¿Y estaba loco de qué forma? Hay que entender que la psicosis no es todo el tiempo. Normalmente hay episodios. El episodio psicótico, que es cuando se dispara la alucinación, se dispara la sintomatología. No todo el tiempo están en síntoma. A veces puedes convivir con ellos tan normal como cualquier con otra persona. Puedes comer con ellos, puedes tomar agua, puedes incluso platicar, puedes inclusive ser escuchado o escuchar, puedes generar una relación, un vínculo con una persona. ¿Y en qué momento te das cuenta de que están en un brote psicótico? En el momento en el que cuestiona tu realidad. ¿Por qué? Porque te pueden invitar a la alucinación. A mí me pasó. ¿En qué sentido? Un paciente que le decían sargento porque se presumía, él vino de Lacumberri, o sea, él lleva... Ah, ya era grande. Sí, él estaba en el pabellón geriátrico y no se sabía muy bien su historia, pero se asumía por unos tatuajes que tenía que él perteneció al ejército, ¿no? En algún momento. Obviamente al ejército mexicano. Sí, al ejército mexicano. Y en algún momento, con toda la serenidad del mundo, pero con toda la convicción, llega conmigo y me dice, necesito que me ayudes a salir de aquí. Ayúdame a escapar. Y entiendes que el hospital psiquiátrico pues es una prisión, es una institución de contención de los cuerpos.
Y cuando sabes que, por ejemplo, yo sabía que él no era peligroso, pues que te iba a hacer un viejito de 70 años chimuelo, ¿no? Que su caminar era muy lento, ¿no? Eh, y dentro de mí en ese momento despertó una chispa, ¿no? Antisistema, anti-revolucionaria, anárquica. Y por un momento dije, sí, te ayudo a salir de aquí, ¿no? Por un ligero momento en mi mente pasó, ¿no? El pensar un escape de prisión, ¿no? Y le dije, sí, cuando te ayude a salir, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Pensando que tiene familiares o gente afuera que a lo mejor está en contacto y pudiese ayudarlo. Y en ese momento me cortó la fantasía, porque me dice, quiero que me ayudes a salir para ir a Veracruz a pelear por Benito Juárez, ¿no? Y en ese momento pues también se cortó mi alucinación, ¿no? Porque yo pensando en un escape, en muchas cosas, él en su alucinación, y un comentario, no se puso violento, no hizo absolutamente nada, ¿no? Simplemente dijo, tengo que ir a unirme a las filas de Benito Juárez, ¿no? Tengo que ir a pelear, no recuerdo si dijo la revolución o la independencia, o no recuerdo, ¿no? Pero su realidad de él era que su comandante en jefe lo estaba esperando, ¿no? Órale. ¿Y qué sentiste cuando te diste cuenta de que habías caído unos segundos en su alucín? Eh, pues me reí, ¿no? Porque dije, bueno, ¿no? ¿Qué cosas piensa uno, ¿no? ¿Qué fantasías, ¿no? Me reí, entendí la diferencia entre el psicótico y el normal, ¿no? El neurótico, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? El sentido de realidad, Ok. de saber que ciertas cosas no son posibles. ¿Y cuál es la diferencia entre un psicótico y un neurótico? Ojo, esto tiene que ver con el psicoanálisis, son diferencias muy, muy marcadas de ciertos psicoanalistas, empezando por Jacques Lacan y luego sus discípulos, eh, Deleuze y Guattari, pero por ahí Derrida también escribió algo, tiene que ver con la escuela francesa de los 50, ¿no? A pronto, ¿no? En esta escuela, eh, Deleuze y Guattari dicen, bueno, el ser es una máquina performante. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones, las conductas, es un performance. Cada conducta tiene una finalidad. Alimentarnos, comer, acostarnos, recostarnos, etcétera. Y la diferencia entre el loco, el psicótico y el neurótico es el performance. Porque el psicótico, su performance será una acción repetida, una pose difícil, como un chacmol, una frase, una alucinación. Ese es su performance. Nuestro performance de neuróticos o de neurosis es lo que llamamos cotidianidad, es lo que llamamos a lo mejor estrés, es lo que llamamos la relación con la realidad. Pero esto es algo difícil. Habría que leer el Antiedipo de Deleuze y Guattari y La máquina performante, donde su frase es, todos somos psicóticos, lo que cambia es el síntoma. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad alucinatoria. Todos tenemos esa capacidad de soñar, de fantasear, de y que incluso, por ejemplo, en la niñez, ¿no? Se ve mucho, ¿no? Los juegos de un niño son casi esquizoides. El niño no juega a ser pirata, el niño es el pirata, es el maestro, es el papá, lo que sea, ¿no? Y ese es su desarrollo. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad que tenemos como seres humanos de pensar. Y en efecto, muchas personas generan psicosis o esquizofrenia por eventos traumáticos de su vida. Órale. En este tiempo que pasaste en el hospital psiquiátrico, ¿en algún momento estuviste en la presencia de algún, no me gusta el término, pero para que se entienda mejor, loco que te diera mucho miedo? Sí, claro, todo el tiempo. Trabajé con un paciente un año, Martín. Él me decía, te voy a matar. ¿Qué diagnóstico tenía? Eh, es Dentro de la institución, los diagnósticos son muy generales.
difícilmente hay un expediente clínico bien hecho o completo. Hay un déficit documental impresionante. Hay personas que dicen, bueno, es que tenemos su historia hace 30 años que llegó aquí al hospital, pero de ahí para atrás no sabemos nada. Entonces, no hay diagnósticos, los que hay son muy grandes. También la política del hospital psiquiátrico normalmente es mantener a los cuerpos callados. Hay una tendencia, no digo que todos los psiquiatras, pero sí dentro del hospital psiquiátrico hay cierta tendencia hacia la sedación de los pacientes para evitar gritos, para evitar peleas, para evitar cosas. Y entonces calman los síntomas. Exacto. Sí, calma los síntomas, pero no cura el síntoma, ¿no? O sea, es como, a lo mejor te duele mucho la pierna, tienes un corte y te tomas un analgésico. No te va a doler, pero va a seguir sangrando, o sea, no ayuda. Por algún lado le sale la locura. Sí, exacto. Y entonces esta persona te amenazaba de muerte, te decía, te voy a matar. Sí. ¿Y lo decía en serio? Sí, tuve miedo los primeros 3-6 meses, hasta que nos volvimos muy buenos amigos. ¿En serio? ¿Cómo pasó ese punto al B de te voy a matar a somos amigos? Pasó en el momento en el que se acostumbró a mi presencia. ¿Por qué? Porque pues me veía ahí y yo trabajaba con él. Él fue uno de las personas que estuvieron en el estudio de caso que presenté. Tuve que trabajar con él un año, fue complicado, tanto que en algún momento la última parte estuve encerrado como 6 meses, casi en el hoyo, no lo dejaban salir del pabellón, porque se peleaba muy fuerte con algunos internos. ¿A golpes? Sí, a golpes. De hecho, yo lo llegué a ver con, no sé, 15 puntadas, ¿no? En la ceja, en la nariz, porque la dinámica es una presión. Pudo haber sido con el guardia, no sé, pero pensémoslo así. Yo que pasé tanto tiempo con él y desarmado, vulnerable, nunca me hizo nada. ¿Por qué? Porque hubo un vínculo. Ok. Entiendo la parte de que es muy difícil que tengan un diagnóstico acertado en un hospital psiquiátrico, pero ¿cuál fue tu diagnosis? Mi intención no era trabajar con un diagnóstico, porque el diagnóstico ya lo tenían, ¿no? ¿Cuál era? Psicóticos, ¿no? O sea, así a grosso modo, psicosis, ¿no? El problema es justamente la operación de la institución, ¿no? O sea, la política de la institución, ¿no? Que podría hablarse de muchas cosas, sí, pero no era la finalidad. ¿Por qué? Porque yo tampoco dirigía el tratamiento. Oh, entonces, ¿cuál era tu chamba? Mi trabajo era, yo no definía el tratamiento psiquiátrico farmacológico, eso lo hacía el psiquiatra. Mi trabajo era justamente revisar otra aproximación a la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Otro tipo de terapéuticas, otro tipo de narrativas, el demostrar que el ser que está envuelto en la locura, pues no es un desecho, no es algo que ya no sirva, ¿no? Son seres humanos que saben lo que es el dinero, que tienen ingresos de dinero en obviamente mercado negro de cigarrillos o incluso sustancias ilegales dentro del hospital psiquiátrico, pero que tienen ese referente y que con cualquiera que quieran hacer una transacción económica pueden hacerlo. Y que te pueden hablar de cultura popular, de música, etcétera. Sí, porque no es lo mismo un psicótico esquizofrénico que un psicótico con síndrome de estrés postraumático, ¿no? Bueno, todos estos psicóticos de los que estoy hablando, todos eran esquizofrénicos. Ah, ok. Sí. O sea, entonces tu especialidad en ese tiempo fue la esquizofrenia. Sí, o una psicosis muy aguda. Ok, ¿y hay algo de los esquizofrénicos que no sea como un rasgo normal? Porque pues, obviamente para los que no sabemos del tema, pues es gente que ve o escucha cosas que no existen, que no están ahí, pero algún rasgo... El loquito de la cuadra, como comúnmente escuchamos por ahí, lo más seguro es que tenga un rasgo de psicosis. Pero como muchos locos de la cuadra, a lo mejor lava un coche, a lo mejor pide dinero, a lo mejor pide limosna, eso no necesariamente lo hace peligroso, ¿no? De hecho, después de estar en el hospital psiquiátrico, me da más miedo estar afuera, ¿no? que adentro. Sí, porque ¿no? por lo menos adentro está más controlado. Exacto, ¿no? Sí, aquí no sabes qué persona racional
te va a apuñalar, te va a disparar, te va a robar, te va a hacer algo, ¿no? Sí, sí, de hecho sí te da más miedo armarla de tos en el tráfico que Sí, con el loquito claro, de la sí, cuadra, ¿no? sí, sí, totalmente. Y a ese loquito de la cuadra, que Ujú, luego todos lo vemos en algún claro, lado, ujú, estás comiéndote unos tacos y entonces de repente llega un loquito a hablar y a decir cosas que todo el mundo se siente súper incómodo. claro. Este, veo que a la gente le dan mucho miedo. ¿Cómo actuar ante esos loquitos? Uno, con respeto. Dos, con lo más seguro, lo que todos quieren y por qué se te aproximan es por una moneda. Porque, repito, el valor del dinero es algo que no recuerdo alguno que no le interesara. O sea, todos tenían un sistema económico activo, ¿no? Poco, mucho ingreso, todos estaban al pendiente. ¿Por qué? Porque dinero era igual a café o cigarrillos, o un refresco o algo. Y el loquito que se te acerca mientras te estás comiendo los tacos también busca Sí, dinero. lo más seguro, una de dos, o busca una interacción con otra persona, el sentirse escuchado, o escuchar a alguien, o busca una moneda. Lo más seguro es que sea una moneda. Si busca una moneda, lo mejor es dársela. Lo mejor es dársela porque pues eso te evita cualquier otro tipo de conflicto, ¿no? Y para ellos 10 pesos ya le solucionaste la vida, como sea que lo gaste, ¿no? O sea, Sí, sí, ese ya no es nuestro problema, ¿no? exacto, sí, sí, tal cual. Y si no busca una moneda y busca comunicación o que lo escuchen o algo, lo mejor es escucharlos. Depende tú que quieras, porque pues la mayoría de la gente no lo hace, pero yo les puedo decir que yo he escuchado a los loquitos de la calle pues mil veces. He tenido amigos que son vagabundos, ¿no? O sea, que viven en la calle, que son psicóticos, ¿no? Y puedes platicar con ellos como puedes platicar con cualquier persona. Digo, depende loco, ¿no? Si están en un momento de psicosis diciendo cosas muy raras, lo mejor es fingir que uno les cree. No necesariamente, ojo, tú puedes decirle no es cierto o simplemente escucharlo. ¿Por qué? Porque pues esa fantasía también te lleva a otros lugares, ¿no? Es como escuchar otra realidad. Recuerdo este vago que vivía en la cuadra donde yo vivía, ya había estado yo en el psiquiátrico y él decía, me llamo Saúl Hernández. Ahí no, el de Y él Caifanes. decía, soy Saúl Hernández de los Caifanes. Así, ¿no? Ese era su trip. ¿No? Y cantaba horrible, ¿no? Pero en su psicosis él pertenecía al Escuadrón de la Muerte, Serte por Ocho, ¿no? Vivía en la calle, en la estación de metro San Antonio, digo, tiene tiempo que ya no vivo allá, no sé si siga viviendo, vivía con un grupo de alcohólicos, vagabundos, psicóticos, conocía a su mejor amigo, que era el último guerrero, así le decían, por ejemplo, Saúl, cuando lo conozco me dice, soy Saúl Hernández, el de los Caifanes, ¿no? Y digo, bueno, ya creo que ya le di una moneda, estaba ahí en la alianza, ¿no? Yo creo que compró unas cervezas, ¿no? Pasó el tiempo y pues lo veía cada rato. Y en una de esas me dice, oye, ¿te puedo vender un cuadro? Y yo dije, wow, ¿no? Una persona en condición de calle que es un artista, ¿no? Que tiene ese ímpetu, ¿no? De que, dijo, sí, adelante. Y me dio una hoja, lo que para él era un cuadro, una hoja Bons, con lo que para una persona normal serían tal vez rayas, ¿no? Sin tal vez ningún parámetro estético. Para él era una obra. Y sí, se la compré creo por 20 pesos. Pero era una hoja en blanco. No, era una hoja de color azul. Pero sí, en blanco, y él hizo algunos rayones con plumas. Pero no tenían sentido. No, para una persona normal no. Para él no sé si dibujó la Capilla Sixtina, digo, no sé, ¿no? Y pasó, ¿no? Normalmente en nuestra amistad, pues así trataba yo de financiarlo con alguna moneda. Él a veces me invitaba a tomar, pero bueno, era una invitación que nunca acepté. Sí me dieron ganas, no voy a decir que no, porque él estaba muy abierto a platicarme lo que sea, su experiencia de vida, su semana. El último guerrero, por ejemplo, había hecho un voto de silencio. Su mejor amigo no hablaba. Bebía y estaba contigo y fumaba, ¿no?
pero no hablaba, no emitía una palabra, ¿no? Saúl me decía que en algún momento el último guerrero hizo ese juramento. Desconozco las causas o las razones, pero fue algo que cumplió hasta el día de su muerte. Y a veces Saúl me decía, bueno, una vez llegó con un cartel de helados Holanda y me dijo, te lo regalo, pero era como un afiche, ¿no? Como de 1 metro, ¿no? Digo, y por darle alguna moneda, ¿no? Me dice, te lo vendo. Dije, ay, ahorita le doy 10, 20 pesos, ¿no? Con eso él come hoy o bebe hoy, no sé, ¿no? Pero se aliviana, ¿no? Y le digo, órale, ¿no? A ver, pero explícame qué es. Y la imagen era un señor dándole un helado, a un niño, ¿no? Me dice, es Chabelo dándole un helado al rey de España, ¿no? O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Tal historia, ¿no? Está muy creativo. Y como ahora que lo recuerdo, me sacó una risa, ¿no? Porque la foto era como de 50 aniversario de Holanda, no sé, algo así, ¿no? En color sepia, ¿no? Entonces, como él, ¿no? Piensa en ciertos personajes, ¿no? Una en la historia, ¿no? Y no se lo compré porque me lo quería dar en 500 pesos, ¿no? Y le dije, oye, Saúl, ¿no? Pues no, ¿verdad? Pero cosas tan simples y tan comunes que pues yo le perdí el miedo a la locura, no me da miedo. ¿Y a quién le tienes más miedo? ¿A un esquizofrénico en un estado Ujú. psicótico o a una persona normal? A una persona normal. ¿Por qué? Una persona normal lo hace por convicción el hacer daño. ¿Pero no tienen el mismo alcance de posible daño? Sí, pero el psicótico, digamos, es un ratito, ¿no? O sea, el que es asesino o el que es violador todo el tiempo, ¿no? O sea, no pierde esa condición y sobre todo esa decisión, esa razón y esa motivación para hacerlo, para causar daño. El psicótico sí puede ponerse violento, pero después de su proceso, que le puede durar 5, 10 minutos, 15, 1 hora, dependiendo de la energía que tenga, pues después de eso vuelven a otro estado, ¿no? O sea, no son todo el tiempo violentos. Ya. ¿Y alguna vez te has topado con algún paciente que sea muy violento? Que digas, tengo miedo de tratar a esta persona porque no sé cómo va a reaccionar. No, porque al tratar con psicóticos 24/7, eso de alguna forma te prepara, evalúas la situación, logras saber, ¿no? Qué intenciones tiene el otro, ¿no? Si sabes que te va a hacer daño, un psicótico a veces su episodio de violencia es más una descarga de energía, ¿no? Es como los que van a correr, ¿no? Pero el psicótico pues simplemente le sucede, ¿no? Y tiene que aventar algo, tiene que romper algo, ¿no? Tiene que expresar eso que siente, ¿no? Y tú cuando veías a estos Ujú. loquitos como a Saúl Hernández, el de Caifanes, y sus amigos, ¿buscabas convivir con ellos como sujetos de estudio o No, más a nivel humano? más a nivel humano, porque pues justamente eso, las personas en instituciones de encierro, pues normalmente se les dice desecho de la sociedad, o escoria, o basura, o retazo, ¿no? Y no, son personas con historia, son personas capaces de amar, capaces de odiar, eh, son, la única diferencia es que ven y escuchan cosas que nosotros no, y a lo mejor casos específicos, ¿no? Como los que no hablan, ¿no? Pero bueno. Sí. Y hablando de personas violentas, ¿hay alguna forma de darte cuenta de si me meto en una relación con este hombre, esto va a terminar en golpes, en maltratos? ¿O no hay manera de saberlo? Es muy complicado. Sí hay, pero pues uno tendría que ser un perfilador criminal, ¿no? Detectar ciertas conductas dominantes, porque hay que entender que la agresión y la violencia son naturales, no solo de nosotros, sino de muchas especies. Está este libro, Amor y Odio, una historia
de pautas comportamentales de Irenaeus Eibesfeld, en donde hace el estudio etiológico, es decir, todas las especies, la agresión y la violencia tiene una finalidad, sobre todo social, ¿no? Como de marcar límites, quién se puede aparear, eso es muy común, ¿no? Los machos se enfrentan justamente para impresionar a la hembra, ¿no? La descarga de testosterona tiene esa finalidad, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, ¿no? Esta cuestión dominante. El problema es que todas las demás especies, la agresión tiene una finalidad. Apareamiento, hambre, ¿no? Etcétera. Y ahí termina cuando se cumple la finalidad, ¿no? Dos machos que se enfrentan, dos cabras, macho que se enfrentan, pues justamente uno de los dos va a ceder. Y ahí se acaba el pleito, cada quien para su casa, ¿no? Pero el ser humano, la violencia es al límite, o mejor dicho, sin límite. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser hasta la exterminación de la propia especie, ¿no? O sea, hasta la aniquilación, el genocidio es una historia común en nuestra especie, por desgracia, ¿no? Sí, o sabemos como atávicos a al Coliseo romano y a los gladiadores, eso es lo que no hemos cambiado gran cosa, ¿no? Más que cambiar es la necesidad incluso biológica. Lo que tenemos ahora se llama violencia culturalizada. Por ejemplo, una partida de ajedrez, el deporte. Jugar fútbol es lo más violento del mundo, ¿no? Porque es una persona o es un equipo buscando destruir a otro, ¿no? En un marcador de una forma civilizada. Por eso se le llama agresión o violencia culturalizada. Pero sigue estando en todas partes. La violencia es parte del ser humano. El problema es cuando se vuelve patológico. Claro. Entonces, bueno, decías que sí hay formas de detectar a un potencial violentador, Sí. pero prácticamente tienes que ser perfilador criminal. Sí, sin embargo, como está esto de moda, las red flags, ¿no? Personas que no obedecen límites, personas que necesariamente buscan una situación de poder, ejercer el poder sobre otra persona, ¿no? Ejemplo, una persona que pudiese ser violenta, pues una persona que se mete en una fila, ¿no? Que no respeta justamente esos parámetros sociales. Sí, porque saben perfecto que alguien va a estar a disgusto y alguien va a reclamar y no tienen miedo del reclamo o incluso buscan ese reclamo, yo creo, Sí, ¿no? totalmente, ¿no? Entonces me da a pensar dos cosas. Por este canal pasan muchas personas que han sufrido mucha violencia, Claro. tanto física, económica, sexual, o sea, de verdad viene aquí mucha gente que sufre mucha violencia. Y algunas personas dices, ¿será que estaba predestinada a ese tipo de violencia? Porque entonces veía que su papá le pegaba a su mamá, o sea, cosas así. Mi punto es, si es tan difícil incluso para un psicólogo prevenir o pensar en que tal vez estamos frente a un potencial violentador, es prácticamente imposible para una persona que no tiene las credenciales que tiene tú, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro, ¿por qué hay personas que son más proclives a sufrir violencia, a estar con parejas que las violentan? Son dos puntos muy, muy importantes y muy, muy interesantes. El primero, cuando una persona hablamos de potencial violentador, bueno, así como todos los seres humanos somos capaces de amar, todos los seres humanos somos capaces de odiar y de destruir, de hacer daño. Todos los seres humanos tienen la posibilidad de agarrar un arma y dispararle a la persona de al lado. Eso hay que marcarlo default. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las personas que buscamos salvaguardar la integridad, tanto nuestra como de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos muy seguros de cuáles son nuestros límites y no dejamos que los atropellen, el violentador va a buscar hacerlo, transgredirlo. En ese momento lo va a hacer. Si le decimos no me toques,
te va a tocar. Hazte para allá, pues no lo va a hacer. No me abraces, lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque para esta persona no tiene un límite, no genera límites en cuanto a sus vínculos. Entonces, si para él siente la necesidad de desarrollarse o porque está enojado, expresar su emoción con otro individuo, lo va a hacer. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en Alemania, en los jardines de niños, la visión hacia la violencia es, tú puedes ser violento con lo que tú quieras, menos un ser humano o un ser viviente. Entonces, si un niño rompe algo porque está molesto, inclusive hay una tolerancia de decir, bueno, no le hiciste daño a nadie, ¿no? Fue algo que tenías que expresar, adelante, ¿no? Estás sacando y esto también es importante, ¿no? Estás liberando esa emoción, canalizándola en una forma en que no lastimas a otra persona. Y esto es súper importante. Y eso no puede escalar a estoy discutiendo con mi esposo o con mi esposa y entonces le pego a la pared al ladito de donde está su rostro. Eso es diferente porque entonces ya está direccionado. Y que, de hecho, antes de los golpes, pues la agresión verbal. Y eso es súper importante. O sea, vale la pena revisar la teoría feminista, justamente el violentómetro. O sea, ¿qué es lo primero que va a hacer una persona para transgredirte? ¿No? Hasta, desgraciadamente, como el problema que tenemos aquí en México y muchos países del mundo, el feminicidio. ¿No? El violentómetro, el final es el homicidio. Y en la perspectiva de género, pues justamente hace este estudio, ¿no? De qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tanto nos dejamos de violentar? Ah, es que me alzó la voz y esa persona dice, ah, así hablo. Soy de carácter fuerte, ¿no? Y es como de, bueno, no por eso cualquier persona pues tiene que tolerarlo. Y eso también es súper importante. Tolerar igual a fomentar. Mucha gente incluso deja comentarios de personas que vienen, que han sufrido mucha violencia, les dejan muchos comentarios de ¿por qué no te fuiste a la primera? ¿No? Entonces, número uno, ¿cómo saber que la primera fue la primera? Claro. Y número dos, ¿qué consejo psicológico, psicoterapéutico le puedes dar a las personas? Número uno, para que reconozcan la primera. Y número dos, para que se vayan de ahí. Número uno, que lo que duele no es amor. Y esto es súper importante porque la pregunta que hacías sobre por qué hay personas como más predispuestas, porque son personas que tienen la violencia más normalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente lo vivieron de niños y todo sádico necesita un masoquista. Y viceversa. Todo masoquista necesita un sádico. Hay relaciones que así funcionan, ¿no? Que no serán lo mejor, pero bueno, cada quien decide la relación que tiene o la que quiere. Y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque frases como me pega porque me quiere. Porque a lo mejor y entre comillas, disciplina que recibían de niños, después de que eran golpeados, el padre o la madre les decían, hijo, acuérdate que me duele más a mí que a ti, que fue por tu bien. Y porque te quiero mucho, te pegué. Entonces, eso en la niñez se queda como la calca, el parámetro de cómo recibir amor, cómo vincularse con otra persona. Entonces, te hago otra pregunta derivada de esto que acabas de decir. Hay dos, bueno, no me atrevo a reducirlo a dos tipos de pensamiento, pero lo voy a reducir a dos tipos de pensamiento hoy en día respecto a la crianza de las nuevas generaciones. Por un lado, están las personas que están total, completa y absolutamente en contra de ejercer cualquier tipo de violencia en la crianza de sus hijos, pero también están las personas que dicen no exageren y que confirman hasta la fecha que una nalgada dada a tiempo te ayuda para muchísimas cosas del bienestar de tus hijos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La opinión es, hay que generar una conciencia respecto a la violencia, saber
que es algo nato que tenemos. De hecho, la especie es en lo mejor que somos. No podremos curar el cáncer de una persona, pero sí podemos matar 5 millones con una bomba. Y eso también es importante, es natural del ser humano. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de dirigir su propia naturaleza y de decidir éticamente qué clase de persona quiere ser. Y eso es lo más importante, ¿no? Y retomando tu pregunta anterior, tengo muchos pacientes que son víctimas de XY violencia sexual, física, psicológica. Lo más recomendable es siempre acudir con un especialista. Y si ya sufriste violencia, romper el ciclo. ¿Cómo se rompe el ciclo? Dándote cuenta que eres una persona que ha permitido ser violentada y que a través de ese reconocimiento se puede evitar, ¿no? Y que también, ¿no? Hay personas que son violadas o violentadas sin deberla ni temerla, ¿no? Desgraciadamente, pues son situaciones traumáticas que necesitan un trabajo terapéutico a fondo. Lo más importante es la ayuda profesional. ¿Y tú crees que existe alguna persona realmente que no se dé cuenta de que está siendo violentada? O sea, ¿tú crees que sí. todas las personas se dan cuenta de que están siendo violentadas o ni siquiera? Al revés. Situaciones de guerra, es una película de un niño africano en el Congo que lo secuestra la milicia, como lo que hace el narcotráfico aquí en México, pero la situación de los niños soldados. Lo que se hace para un reclutamiento forzado es normalizar la violencia. Se les dan ritos como matar a un ser humano, lastimarlo y comerse una parte de él. ¿Con qué finalidad? De que ese sea el estándar que vean y que aprendan. No es imposible la rehabilitación, no es imposible, pero es difícil. Es difícil porque pues hay gente que sueña con todas las personas que mataron, ¿no? Y entonces, ¿qué tan difícil es una persona violentada se dé cuenta de que está siendo violentada y por ende se vaya de ahí? Entonces, muy complicado. No hay forma de reconocer la primera, ¿no? Habría que revisar el violentómetro para justamente revisar qué tipo de violencia o ejercemos o dejamos que se ejerza sobre nosotros. Tengo una duda a nivel personal, pero también creo que a la audiencia le va a interesar mucho. Adelante. Se habla mucho de la interpretación de los sueños. ¿Qué tan real es que puedes interpretar un sueño? ¿Es real? El problema es la gente que quiere hacerlo. En términos estrictos, la interpretación de los sueños tiene un sentido milenario. Los egipcios lo hacían, los arúspices de Roma, Grecia, en infinidad de lados los sueños han tenido una connotación de significado. Retoma el psicoanálisis esto, ¿desde qué finalidad? Desde donde la interpretación de los sueños la puede hacer únicamente el analizante. ¿Quién es el analizante? El paciente, literalmente. Entonces, cualquier libro o persona que te diga que te va a interpretar un sueño es un charlatán. Punto. O sea, ¿solo nosotros mismos podemos interpretar nuestros propios sueños? Sí, por ejemplo, si yo te digo, lo que tú soñaste es una frecuencia de 264 hercios. ¿Para ti qué significa eso que acabo de decir? Nada, exacto, porque está fuera de tu aspecto simbólico. Yo no sé lo que para ti significa una nube o un símbolo en particular. Solo tú lo sabes a partir de tu historia. Quizá lo que viste en el sueño está relacionado a tu infancia, a un objeto que te dio tu padre cuando tenías 5 años. Yo eso no lo sé, no tengo forma de saberlo, no lo puedo saber. Lo que sí es un hecho es que absolutamente todos los sueños se pueden interpretar. No es que todos los sueños, ¿no? Vaya, el sueño tiene muchas funcionalidades, ¿no? El REM, el Rapid Eye Movement, en donde descansamos, en donde borramos también, se elimina la memoria de corto plazo y se queda la que es a largo plazo, tiene procesos metabólicos. El dormir es algo súper, súper importante. No podemos aseverar que todos los sueños per se tengan un significado súper importante, pero sí podemos decir que todos los sueños pues tienen símbolos comunes de la persona que los experimenta, ¿no?
O sea que lo que sea que sueñe, o sea, no puedes soñar con un payaso si no sabe lo que es un payaso, Claro. ¿no? Si no ha visto uno o ha escuchado de uno. Sí, o sea, no sueñas con cosas que no existen o que no existen aunque sea en tu imaginación, Ajá, pues. exacto. Tiene que existir primero en la imaginación y en el referente del lenguaje, Oh, ¿no? O sea, literalmente el sueño así se expresa, ¿no? De, soñé con una nube, un esto, o sea, hay un referente simbólico desde la palabra. ok. Em, una pregunta, no sé si sea a raíz de la pandemia, no sé en qué momento hubo este boom tan grande de explosión de la psicología Ujú, y del trabajo personal y de la reflexión y de mejorar y darte cuenta de tus patrones dañinos, tu claro. infancia, tus heridas, el manejo de las emociones. O sea, hay un boom gigantesco al Ujú, respecto y me doy cuenta que hay muchas personas que no son psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, no tienen ninguna credencial claro. que respalde su diagnosis Ujú. y que incluso usan términos psiquiátricos, psicológicos, porque está de moda. Creo que por un lado está muy bien, porque está increíble que esté de moda el trabajo personal, pero creo que también por el otro lado está muy riesgoso, ¿no? Que la gente quiera emitir diagnósticos que no saben en realidad si lo está diagnosticando bien, ¿no? Esto pasa con todas las ciencias. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de alta especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. Sin embargo, hay personas que creen poder emitir una opinión con a lo mejor algún curso. Desgraciadamente hay terapeutas que no están certificados en psicología, que tomaron un curso de no sé, X y cosa, y sienten que eso les da una posibilidad práctica. Hay muchísima gente en esto. Este, hay que ir, lo mismo pasa también con la tecnología. El poder tener todo al alcance de la mano, ¿no? La información, pues genera también mucha desinformación, porque no hay un filtro. Cualquiera sube un TikTok y habla de psicología. Cualquiera sube un reel y habla de depresión, ¿no? Cuando, pues hay que buscar siempre la persona que esté preparada, hay que buscar siempre las fuentes, eso es súper importante, porque sí me pasa mucho en mi clínica, tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, ay, pero es que yo vi un TikTok de esto. Yo lo primero que llego es, cosa que veas que si quieres traer al consultorio adelante, pero que sea una fuente confiable. No sabes qué es una fuente confiable, no te preocupes, aquí lo vemos. Y yo además doy bibliografía. ¿Tienes dudas sobre tal tema? Mira, tal autor, tal científico, tal psicólogo, tal especialista en este tema. Esto es lo que dice la ciencia ahorita, ¿no? Pero sí hay que evitar la desinformación en todos lados, no solo la psicología, ¿no? Es como el pollo se lava o no, ¿no? O sea, el pollo no se lava, ¿no? Personas como Rafa Carvajal o Nico Sartre, que son influencers que yo sigo, son influencers que son científicos. Y que como científicos, pues ellos te explican científicamente por qué el pollo no se lava. Pero seguramente sale la tía Chona, que lleva toda la vida lavando el pollo y dice, no, pues es que yo sí lo lavo, porque luego si lo lavas con sal, vaya, hay que irse a la ciencia, a lo que dice, por qué sí y por qué no, y a partir de ahí, bueno, cada quien toma decisiones, ¿no? Es como durante el COVID. Hubo gente, incluso Trump lo dijo, que si bebías cloro, pues eso iba a evitar que te diera COVID. Bueno, si alguno de los escuchos quiere beber cloro por iniciativa de cada quien, pues ya ellos sabrán, ¿no? Pero es algo que la ciencia dice que te puedes morir si bebes cloro, ¿no? Entonces, cada quien decide lo que consume y la calidad de lo que consume. Y entonces si seguimos al influencer que habla de las emociones y es muy bueno o muy buena, pero la realidad es que no tiene credenciales, ¿qué tanto te sirve para mejorar como persona, seguir a personas así? Pues poco o nada. ¿Por qué? Porque las emociones, ok, no son un tema
único de la psicología. Cualquiera puede hablar de emociones, es un tema humano, ¿no? O sea, empecemos por ahí, ¿no? Si quieres escuchar lo que dice Charles Manson, ¿no? Que tiene discos y demás o entrevistas, pues adelante, ¿no? Puedes compartirlo o escuchar lo que pueda decir Charles Manson o el Papa o quien sea, ¿no? Pero eso no valida su opinión, ¿no? Si uno busca realmente conocimiento, y esto es súper importante, conocimiento verídico, tiene que ir a una fuente confiable, punto. Podrá, por ejemplo, Julio Cortázar leía muchísimo psicoanálisis. Él jamás se atrevió a dar una opinión de índole clínica, jamás. Podrá hablar de la obra de Freud, si le gusta, no le gusta, el aspecto literario, etcétera, ¿no? Pero nunca hacerlo, ¿no? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque los psicólogos tenemos que tener una preparación, una formación muy estricta, muy disciplinada para poder emitir una opinión, para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y esto es muy complicado. No todos los psicólogos pueden ser psicólogos clínicos. Yo personalmente he tenido que renunciar a tratar a alguien. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, no es que el que entre, pues sí, pásele, ¿no? Aquí vendemos gorditas y quesadillas, ¿no? Y curamos la depresión, ¿no? Pues no es entre cualquier paciente que llegue lo puedas atender, ¿no? La primera sesión tiene que ser una sesión de entrevista en donde hay que valorar las necesidades del paciente y si uno como profesional de la salud mental es la mejor opción o si mis calificaciones pueden ayudar al paciente, pueden crear un cambio significativo en su calidad de vida. Porque de ser lo contrario, se tiene que referir. Ok, y esa de hecho es una pregunta que te tenía, porque muchas veces la gente dice, voy a terapia. Y entonces está yendo con tal tipo de terapeuta que tiene cierto tipo de enfoque y esta es mi duda. ¿Cualquier persona puede ir con cualquier psicólogo? Como un primer aproximamiento, sí, de información. Porque por lo menos el psicólogo ya tiene la cédula profesional, ¿no? Por lo menos ya tuvo una formación, poca o mucha clínica, y por lo menos podrá orientar e informar a la persona que se lo esté solicitando. Pero eso es muy diferente a tener un tratamiento terapéutico. Entonces no todos los psicólogos sirven para cualquier tipo de persona. Es correcto. Ni siquiera de persona, simplemente para ser un psicólogo clínico, para dar terapia. La psicología está metida en muchos lados y hay muchas posibilidades de la profesión. La parte clínica, inclusive ahorita yo podría decir, es la más difícil, ¿no? El uno a uno. Ya la mayoría de los psicólogos ya no estudian para dar terapia, ya estudian para hacer recursos humanos, servicio social, X y cosa. Y para dar terapia necesitas estar especializado en dar terapia. Sí. Si no, no lo vas a hacer bien. Incluso por ley se pide que se tenga por lo menos un posgrado. Y si tú tienes posgrado, el posgrado necesario para dar terapia, sí le puedes dar terapia a cualquier tipo de padecimiento, digámoslo así. Hay que evaluarlo y la especialidad. ¿Por qué? Porque padecimientos hay muchísimos, ¿no? El DSM-5, que es el que yo tengo, pues es una Biblia, ¿no? Entonces, todo eso es, entre comillas, tratable o diagnosticable, por lo menos. Y no se puede trabajar todo, ¿no? Hay que súper especializarse en algo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no trabajo con niños. ¿Por qué? Tuve una formación dura, buena, incluso considero. He trabajado con niños con Asperger, con TDA, con capacidades diferentes, y lo cual me gusta mucho. El problema es de que es otro tipo de metodología, son sesiones de juego, son más difíciles que a un adulto, ¿no? En una de esas, ¿no? Pues puedes encontrar un niño con abuso. Y lo más seguro del abuso, el 90% de los casos del abuso sexual viene de un familiar. Y en una de esas el abusador es el padre, ¿no? Entonces, yo por esa razón trabajo única y exclusivamente con adultos que pueden hacerse cargo de sus condiciones de vida al 100%. Porque el niño no, el niño depende de otra persona. Y si la otra persona no le proporciona las herramientas, el ambiente, la posibilidad, pues no las va a tener, ¿no? Punto. Entiendo que los
psicólogos están preparados para que no les afecten los problemas de sus pacientes. A ustedes los preparan para estudiar a la persona, diagnosticarla, tratarla, pero no para casarse con sus problemas. Esto es difícil y es un punto muy específico de la práctica, porque no dejamos de ser humanos, eso hay que subrayarlo. A este fenómeno se le llama contratransferencia. En el momento en el que el psicólogo o el psicoanalista o la persona que está trabajando clínicamente con la persona tiene un proceso de asimilación de las cosas del paciente. Ejemplo, que se preocupe por su paciente, decir, híjole, es que ¿qué habrá pasado con su problema del trabajo? ¿O qué habrá pasado con su relación? Y que se empiece a involucrar. De hecho, eso se espera que pase. Se espera que pase. O sea, no es malo que eso pase. De hecho, es natural que pase, pero no debería de pasar. ¿Por qué? Porque eso quita objetividad. De hecho, lo ideal, lo indicado es de que si uno como psicólogo se está dando cuenta que está teniendo un proceso transferencial de esa índole con su paciente, lo ideal es revalorar, incluso con quien se esté haciendo el estudio de caso, porque nosotros también tenemos que tener una asesoría clínica, y hay veces en que uno tiene que dejar ir a un paciente por eso. Porque ya te involucraste mucho. Sí, y pasa, porque a veces tienes pacientes 3 o 4 años por diferentes cosas, y entonces en algún momento de la terapia ya compartiste algo de ti, ¿no? Cualquier cosa que no te das cuenta, ¿no? Y entonces se empieza a maltrechar la, la relación. No debería de ser, y como psicólogo hay que mostrarnos siempre profesionales, ¿no? Pero en el momento en el que eso pase, hay que referirlo a otro profesional de la salud mental, o inclusive a mí me ha tocado decirle a cierta gente que me ha dicho, es que yo quiero ser tu amigo, me caes muy bien, etcétera. Y, y en ese momento yo les digo, tú estás pensando otras cosas que yo no soy, ¿no? Tú me estás invistiendo de cierta... Tú crees que yo soy la persona que ves, ¿no? Y no es cierto tampoco, ¿no? Porque es un trabajo. Y como trabajo tenemos que ser profesionales, y como trabajo, por bienestar del paciente, tenemos que hacerlo lo más objetivo, ¿no? Sí, para lograr esa objetividad tú no puedes mostrar tu verdadera forma de Es ser, correcto. ¿no? ¿Y te ha llegado a pasar que te afecte mucho algo que le haya pasado a algún paciente que digas, me está afectando esto? No. No, ¿por qué? Porque en el psiquiátrico viví tantas cosas, desde ver pacientes míos o gente con la que trabajaba ser golpeada, o sea, por el guardia, ¿no? Porque salió de su pabellón sin permiso y la macana volando a la rodilla y todavía en el suelo, pues otros 10 macanazos, ¿no? Para suavizarlo, dicen ellos, ¿no? No, afortunadamente tuve una formación muy dura. Hubo compañeros que cuando vieron eso al lado de mí, decían, yo no quiero volver a este lugar. O que decían, yo no puedo ser un psicólogo clínico, porque me duele demasiado, ¿no? Depende del individuo, depende de pues qué cualidades tenga el individuo. Es difícil, sí, porque hay personas que te hablan directamente a los ojos y dicen, fui violado, fui abusado sexualmente, fui robado, fui golpeado, casi me matan, me pasó esto, etcétera, ¿no? Y no es que uno sea ajeno, ¿no? Pero la finalidad última es la integridad física y emocional del paciente, física y mental. El dejar que cosas entren es comprometer la integridad del paciente. Y por eso uno tiene que estar como psicólogo, pues en un trabajo también constante de terapia, en un trabajo clínico también, uno mismo. A veces uno necesita otra opinión profesional, a veces uno también necesita decir hasta aquí. Uno como psicólogo tiene que pintar la línea, decir ya no, porque a lo mejor la relación se vició, a lo mejor hay expectativas que ya no se pueden cumplir, a lo mejor uno no es el indicado para dar eso que el paciente busca, ¿no? Hablando de esta moda del trabajo personal y la psicología, que por un lado está increíble de bueno y por otro lado, pues como comentábamos, pues no está tan bien porque la gente cae en charlatanería Exacto. o en
diagnosticar cuando no tienes la credencial para diagnosticar, ¿no? Totalmente. Hay una palabra que escucho y leo todo el tiempo en redes sociales y que incluso aquí en el canal mis entrevistados y entrevistadas la usan con mucha frecuencia, que hablan de los narcisistas. Claro. Incluso algunos dicen narcisista psicópata. Okay. ¿Qué es un narcisista y por qué últimamente se usa con tanta facilidad? Desgraciadamente este es un término mal usado. Es acuñado por el mito de Narciso, lo acuña Freud justamente, retomando este tema de Narciso, y tiene que ver más en cuanto, híjole, es que no quiero ser tan técnico, ¿no? Y Freud habla en el complejo de Edipo, la formación de un narcisismo primario, literalmente como diferenciación del Unterwelt al Auswelt, que es el mundo interior, el mundo exterior. Lo que Freud llama después la conceptualización del yo, que es lo que nosotros, la definición propia del ser, ¿no? De yo soy XY cosa. Por ende, ¿todos somos narcisistas? Sí, todos tenemos algún rasgo narcisista en nuestra conceptualización del yo. Por eso está mal usado. ¿Cuándo o a qué se refiere esta tendencia tiktokera, charlatana, porque vamos a etiquetarlo y subrayarlo así, es una persona altamente narcisista? Bueno, un rasgo altamente narcisista, pues sí pudiera cumplir con personas que son violentadoras, por ejemplo, y que no son capaces de ver o priorizar otro tipo de necesidades más que las suyas. Pero lo único que cambia es qué tan narcisista uno es, ¿no? O sea, todos somos narcisistas. ¿Por qué? Porque todos definimos con qué ropa nos vestimos hoy, ¿no? O sea, no tenemos como una pila de harapos y cualquier harapo sirve, no, ¿no? O sea, cada quien se peina como quiere, cada quien se deja la barba, no se deja la barba. Cada quien a su forma, pero todos queremos vernos bien. Y más que bien, hay una elección, una autodeterminación. Esa autodeterminación, desde este punto de vista, desde donde nace el concepto freudiano, en parte es eso, es la diferenciación de lo otro a lo que yo soy. Pero una persona con alto grado de narcisismo, ahí sí, alto grado, pues sí, puede ser una persona con carácter megalómano, con una persona que busca ser un violentador o tener una posición preferente en una relación de poder, ¿no? ¿Hay algún o algunos rasgos en común que sean como que súper evidentes de esta persona es narcisista? Cuando se vuelve peligroso y que hay que buscar patologizarlo, ¿no? Cuando se vuelve peligroso, son aquellas personas que no respetan los límites. Un semáforo, una línea, una persona que no le importa pasar sobre otra con tal de obtener su beneficio cuanto antes. Y la pregunta sería, ¿son entonces todos los seres humanos altamente narcisistas? ¿O con el potencial? Sí, todos lo tienen, porque en una pandemia, en una situación de hambre, difícilmente alguien va a pasar hambre para que alguien más no pase hambre. O sea, todos buscarían satisfacer sus necesidades primarias en una situación de caos y descontrol. Entonces es muy fácil que una persona piense que otra es narcisista cuando realmente está teniendo una conducta narcisista, más no es de personalidad narcisista en sí misma, ¿no? Son cosas muy diferentes y no hablamos de una personalidad per se narcisista, no. O sea, el narcisismo es más una posibilidad. Jacques Lacan lo llama el estadio del espejo, el reconocerse a sí mismo. Esa es la clave del narcisismo, lo que nos identifica como seres humanos, la particularidad que somos, el poder vernos al espejo y decir, ese soy yo, y no poder decir, esta mesa soy yo, no. O sea, una diferenciación
de lo que entendemos y percibimos como mundo, de lo que nosotros somos. ¿Y un narcisista cómo se percibe a sí mismo? Todos somos narcisistas. Todos tenemos esa autopercepción. La diferencia es qué tan narcisista uno puede ser. Es la única diferencia. Y la moda de diagnosticar a las personas como narcisistas. Está mal, no existe tal diagnóstico ni tal patología. O sea, no es como que exista un tratamiento per se o puedes ir con el psiquiatra y decirle soy narcisista y no te va a decir, pues tómate tal cosa. No, no existe, ¿no? En dado caso, para las personas que lo son, que son altamente narcisistas, bueno, sí puede haber un tratamiento terapéutico, psicológico, con la finalidad de desarrollar empatía, de desarrollar límites para mejorar sus propios vínculos. ¿Por qué? Porque el narcisista, en el momento en el que se topa con un límite, se va, la relación se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque él no va a dar pie a que una persona le diga que no a algo. Esa es la diferencia y es ahí donde está patológico, pero las personas altamente narcisistas tienen problemas con sus vínculos personales, definitivamente. ¿Y es más común encontrarte con hombres que con mujeres o es más común las mujeres que los hombres? Cualquiera. No es hablar de común, es hablar desde el punto de vista egocéntrico y que tiene que ver también con los procesos de formación. Por ejemplo, Jean Piaget en la infancia habla tiene un libro que se llama el proceso psicológico en el pensamiento del niño, si mal no recuerdo ese es el título, y habla en donde el pensamiento altamente narcisista, que él lo retoma de Freud, y, y él lo pone como una etapa de desarrollo psíquico infantil, el punto egocéntrico. Y este punto que se explica en los infantes como el mío. Habrás visto un niño que todo lo que ve, mío, mío, mío. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo neuronal específico a esta diferenciación, ¿no? En ese punto, el niño todavía cree que todo le pertenece o que todo está subyugado a su voluntad. Es esa la condición que luego se traslada a la vulgaridad, ¿no? De decir, altamente narcisista. ¿Por qué? Porque es una persona que piensa que todo está a su disposición, que las personas son objetos, que las personas son desechables y que son reemplazables. Ok, vale. Y tú, como terapeuta, entiendo que tratas muchas cosas, ya nos contaste que tratas TDA, ansiedad, depresión, abuso sexual, obviamente tratas con muchas personas que tienen muchas historias diferentes, claro, diagnósticos diferentes, psicopatologías diferentes, pero ¿tienes algún tema o temas que trates con mayor frecuencia? depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. Sí. También está como muy en nuestro día a día, en las redes sociales, también se habla muchísimo, ¿no? De la ansiedad y de la depresión. Se habla muchísimo porque hubo una pandemia con la de COVID-19 de depresión y ansiedad y afortunadamente tiene una visibilidad mucho más alta que antes y esto a partir del COVID, pues sí, es un fenómeno que le ocurre a toda la población. En algún momento de su vida alguien padece ansiedad o depresión, ¿no? ¿Y en qué momento la ansiedad, ahorita hablando de la ansiedad, en qué momento necesitas ayuda? ¿Cómo reconocer que tu ansiedad ya se desbordó y aunque creas que puedes solo, no puedes? Cuando la funcionalidad y la calidad de vida bajan, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy no pudiste asistir al trabajo por ansiedad o por depresión y ya está afectando directamente tu calidad de vida, es importante ya pensar qué está pasando, ¿no? Cuando la sintomatología es rauda, es fuerte, también, ¿no? Y cuando la prolongación del síntoma, si dices, bueno, es un día, todos podemos tener un mal día, pero si dices, llevo un mes, ahí hay que prender las alertas. Y hay síntomas muy específicos de la ansiedad cuando ya está desbordada. Sí,
El síntoma más común, o cuando ya está desbordada, dos cosas. El primero, el ataque de pánico, como se le conoce, y también la somatización. ¿Qué es la somatización? Cuando el síntoma psicológico o mental se vuelve físico. Antes se decía que esto era imposible, pero ya es tan común que vas al doctor y dices, es que tienes colitis nerviosa. La palabra nervioso, al final de la patología médica, indica que hay un proceso de estrés, de aumento de la hormona que es cortisol, y que por lo tanto inhibe la captación de serotonina, por lo cual vas a generar una patología, otra enfermedad física. Y me ha tocado ver de todo: síndrome de Arnold, colitis nerviosa, gastroenteritis nerviosa, urticaria, alopecia, inclusive parálisis facial o eventos cardiovasculares, ¿no? La frase "se murió de un coraje", pues existe, solo que antes existía en la cultura pop, ¿no? Como El Muelle de San Blas, ¿no? La canción de Maná. Sí, la gente se muere por amor, se muere de tristeza, se muere de un coraje, pero para eso hay que ubicarlo. Y muchas veces los pacientes llegan conmigo después de haber visitado 3 doctores. Me dicen: es que fui con el médico general y me dijo, ve con el gastroenterólogo. Fui con el gastroenterólogo y me dijo, es una gastritis, pero es una gastritis nerviosa y tienes que ir con el psicólogo. Entonces, afortunadamente el campo médico está más informado y muchos de mis pacientes llegan así, porque ya los refirieron. Me mandó mi doctor. Sí, me mandó mi doctor y qué bueno. Y bueno, ya hablamos de la ansiedad, que corrígeme si estoy mal, pero la ansiedad tiene síntomas como que más, podemos decir, escandalosos, ¿no? Sí. Como más evidentes de, sí, totalmente. Me está palpitando el corazón, me están sudando las manos, qué sé yo, es como, es muy evidente que es ansiedad. Claro. Pero ¿qué pasa con la depresión, que es más silenciosa? Es más silenciosa. Existe este nuevo diagnóstico, bueno, no, ni tan nuevo, porque solía llamarse trastorno maníaco depresivo en los 80s, ahora le llamamos trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque los aumentos en la cantidad de serotonina y dopamina y otras endorfinas neurotransmisores que están disponibles, tiene que ver con justamente estos niveles. La depresión es más silenciosa, sí, pero en el caso del trastorno bipolar, pues son las dos caras de la misma moneda, que es la serotonina. De un lado la ansiedad y del otro lado la depresión. Y ambos estados pues pueden estar fluyendo sintomatológicamente. Si alguien te quiere buscar para terapia, claro, ¿en dónde te encuentran? Sí, voy a dejar los datos de mi consultorio, y mi número personal incluso. Ese es el número del consultorio. Estamos en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Nos encuentran como promentalsalud.com. En línea pueden hacer su cita. Pueden también buscarnos en redes sociales como Promental. Y con todas las, pues con toda la confianza del mundo, si no es un servidor, pues somos un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud mental, diferentes psicólogos con diferentes enfoques, neuropsicología, neurología, psiquiatría. Entonces, siéndose con toda la confianza del mundo de que afortunadamente nos está yendo bien en la parte de tratamiento. Tenemos muchos casos de éxito de depresión y ansiedad, sobre todo. Tenemos un trabajo farmacológico excelente con el departamento de psiquiatría y todo es integral. Ya no recae en una sola persona, sino en un grupo de especialistas que tendrán que hacer X y tipo de valoración. Entiendo que solamente un psiquiatra puede recetar medicinas psiquiátricas, eso lo entiendo, pero ¿hay algo que le puedas decir a la gente que sospecha que necesita medicamento o que ya le dijeron que necesita medicamento, pero que titubean o no creen en la medicina o creen que echándole ganas van a mejorar? ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? Yo se lo explico mucho a mis pacientes porque hay un dogma, hay un estigma incluso respecto a medicarse, ¿no? Al igual que cualquier otra patología,
puede ser demostrable a nivel orgánico, a nivel neuroquímico. Los neurotransmisores son la sustancia química que regula el estado de ánimo, literalmente. A nivel encéfalo, cerebro, puede medirse y saber que hay un mal funcionamiento. Esa es la definición de patología, un mal funcionamiento del organismo. Ahora, es lo mismo que ser diabético en algunos casos, cuando la depresión o la ansiedad es idiopática. ¿A qué te refieres con que es idiopática? Que tiene un origen genético, que la persona pudieran tener en su vida todo perfecto y aún así tiene ansiedad y aún así tiene depresión o depresión. O sea, ambas condiciones son genéticas. Pueden En ser algunas genéticas, personas. sí, en algunas personas. Hay una población que per se. Y que son las personas que necesitan, hay dos tipos de tratamiento psiquiátrico. El tratamiento temporal, que es un año a valoración, y el tratamiento permanente, ¿no? Que pues ya se extiende durante prácticamente el tiempo que sea necesario. En el temporal, lo que se hace es valorar que seguramente la persona tiene condiciones no favorables, ¿no? O favorables para la aparición de síntomas. Y que una vez que se trabajan esas condiciones, ejemplo, una pérdida, un duelo, ¿no? Ejemplo, perder un trabajo, cualquier cosa. Y que una vez que eso se trabaja, pues se puede salir de este cuadro sintomatológico. La otra parte de tratamiento, cuando es de origen idiopático, pues es como ser diabético. Sí, que te dio diabetes por genética. Y pues tú puedes decirle a tu páncreas, échale ganas, ¿no? Pero eso no lo va a hacer producir más insulina, ¿no? Punto. Pasa lo mismo con la serotonina, ¿no? Cuando hay un cuadro agudo sobre todo eso, tú le puedes decir a tu cerebro, échale ganas, ¿no? Produce serotonina, ¿no? Como esta publicidad de charlatanería, que la denuncio aquí, únete a los optimistas, ¿no? Buena cara al mal tiempo, ok, no digo que no te funcione por buscar el lado positivo de las cosas, ¿no? O sea, no está mal buscar el lado positivo de las cosas, pero eso no te va a quitar una ansiedad o una depresión, ¿no? Sobre todo cuando ya es una enfermedad, ¿no? Con base en tu opinión, aunque igual y no sé si es opinión y más bien es hecho, no sé, por eso mi pregunta, ¿no hay últimamente como un positivismo muy exacerbado, como que todo se resuelve a través de positivismo, toda mala experiencia te trae algo bueno, como que estoy equivocada o en algunos casos el positivismo no aplica? En algunos casos el positivismo no aplica, o sea, dile a alguien con cáncer que tenga un pensamiento positivo, ¿no? O sea, sí, lo puede ayudar a su tratamiento, a tener una buena mentalidad, pero eso no le va a quitar el cáncer, ¿no? O sea, es la quimioterapia, es el tratamiento, ¿no? Entonces, no está mal tenerlo, pero sí hay que pintar la línea y el límite cuando ser demasiado optimista pone en riesgo nuestra salud. Es como decir, bueno, pues si yo pienso que todo va a ir bien con mi páncreas, el día de mañana empiezo a producir insulina. No funciona así, si no arreglaríamos las cosas de otra manera, ¿no? O sea. ¿Y qué pasa con la negatividad? ¿Cuándo es negatividad y cuándo es realismo? Entiendo que es un tema bastante filosófico, Sí, pero hablando en cuestión psicológica, ¿qué hay de la negatividad? ¿Cómo te afecta y cómo la puedes ayudar? La negatividad, todo es un punto de enfoque, de perspectiva, diría Felipe Calderón, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la seguridad del país, ¿no? Es que es perspectiva. Claro, si mataron a tu hermano, ¿no? Por una cuestión de crimen organizado, pues tú piensas que es inseguro, ¿no? El país. Pero si no te ha pasado, pues simplemente piensas que el país es seguro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si eres una persona que siente que algo no va bien, crees necesitar ayuda, así no la necesites, búscala. Es preferible que un profesional de la salud mental te diga que no pasa nada malo contigo y que pierdas tu dinero en esta consulta, a que puedas desarrollar algo que pueda poner en peligro tu calidad de vida, tu bienestar o la vida misma.